¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente frente a ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando los temas de historia universal. Estamos en la Edad Media, que es la segunda edad de la historia, según la división clásica realizada por el alemán Christopher Keller. Keller, este señor, este alemán Christopher Keller, dividió la historia universal lo dividió en edades, edad antigua, edad media, edad moderna, y de esa manera es que nosotros tomamos como referencia esa división. Sucede que la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano en el año 476 y finaliza en el año 1453, casi 1000 años después, casi 10 siglos, cuando llega a su fin el Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino. Pues sucede que a lo largo de esa Edad Media se van a dar muchos acontecimientos como son la formación de los reinos, la formación de los reinos bárbaros, el Imperio Carolingio, la aparición del Imperio Árabe Musulmán, el feudalismo, ¿no? La Guerra de los 100 Años, las cruzadas, van a haber muchos acontecimientos que vamos a ir estudiando y algunos que ya hemos estudiado. Pues sucede que uno de los temas importantes económico, político y social de la Edad Media es el que ves en pantalla, que se titula ahí, mira, el feudalismo. ¿Ok? El feudalismo es un sistema económico, político y social que predominó en la Edad Media. Entre los siglos 9 al 12 aproximadamente, el feudalismo adquiere su máximo poder. Antes del siglo 9 ya existía el feudalismo, pero es recién del siglo 9 hacia adelante en que el feudalismo adquiere su máximo apogeo. ¿Hasta cuándo? Hasta aproximadamente el siglo 12. A partir del siglo 12 hacia adelante, el feudalismo decae. Sigue existiendo, pero decae. ¿Sí? Después de unas guerras llamadas las cruzadas, empieza a decaer el sistema feudal, el feudalismo. Ahora, para entender mejor, ¿por qué tenemos como referencia un castillo? ¿Qué hace un castillo aquí presente? Sucede que en la Edad Media, muchos miembros de la nobleza, llámese condes, duques, marqueses, que son miembros de la nobleza, van a empezar poco a poco a acumular mucho poder. Tanto poder que inclusive van a atreverse a rivalizar contra su propio rey. Ejemplo, Francia. En Francia existe un rey, pero durante el feudalismo el rey, que pertenece a una clase llamada la realeza, empieza a decaer en poder. Existe rey de Francia, pero con un poder debilitado. En cambio, los miembros de la nobleza, que se les va a llamar señores feudales, poco a poco empiezan a acumular más poder. Entonces, la realeza empieza a decaer y la nobleza feudal empieza a acrecentar su poder. De esa manera es que los miembros de la nobleza muchas veces se van a anteponer a sus propios reyes. Existe el rey de Inglaterra, existe el rey de Francia, existe el emperador del CIRG, del Sacro Imperio Romano Germánico, pero los nobles van a rivalizar con ellos. ¿Por qué es que los señores feudales, miembros de la nobleza, van a empezar a adquirir tanto poder? ¿Por qué? Porque sucede que en Europa Occidental existía un imperio llamado Carolingio. Y cuando el imperio carolingio desaparece, se desintegra, los reyes que aparecen de ahí van a ser reyes débiles, que no van a tener mucho poder. En cambio, los miembros de la nobleza van a ir acumulando tierras y aparte de tierras van a ir acumulando una gran cantidad de personas fieles a él, que van a trabajar para él y que van a luchar para él. Vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Qué cosa referencia el castillo? El castillo hace referencia al poder que tiene el señor feudal. A más grande el castillo, más poderoso es ese señor feudal. Claro, el rey también tiene su castillo, pero los miembros de la nobleza también tienen sus castillos. Mira, veamos. Organización económica, dice autarquía. La autarquía se refiere al autoabastecimiento. Quiere decir que durante la época feudal, la principal actividad económica es la agricultura. Por lo tanto, tú te pones a pensar, si la agricultura es la principal actividad, yo sé que la agricultura es una actividad que se practica en el campo. Por lo tanto, la mayor cantidad de personas empiezan a vivir en el campo y a dedicarse a la agricultura. Y las ciudades empiezan a decaer. En la ciudad, ¿qué se practica más? El comercio o la artesanía. Esas actividades empiezan a decaer también.
porque la mayor cantidad de las personas se van a vivir al campo y a practicar la agricultura. Ahora, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se van al campo? Porque sucede que estamos en el siglo IX y durante ese tiempo se viene una oleada, una gran cantidad de invasiones de pueblos llamados bárbaros. Ah, profesor, lo que estudiamos hace tiempo, los visigodos, los ostrogodos, los francos. No, esos no. Esos invasores que ya hemos estudiado son bárbaros del siglo V. Ahora estamos en el siglo IX, 400 años después. En el siglo IX, nuevas invasiones se van a dar a Europa occidental. Van a empezar a invadir, por ejemplo, repito, van a empezar a invadir los sarracenos, por ejemplo, que son hombres que vienen, son piratas musulmanes que atacan por el mar Mediterráneo. Empiezan a llegar invasiones de los magiares, que son hombres del oriente que empiezan a invadir también Europa occidental. Pero principalmente, es decir, los principales invasores vienen de arriba, del norte. Se les llama vikingos o también llamados normandos, hombres del norte. Por lo tanto, la invasión de los vikingos, la invasión de los sarracenos, la invasión de los magiares provoca un clima de inseguridad. La población no está asegurada. En cualquier momento llegan los vikingos, saquean, matan, abusan. La población europea, la población de Francia, la población de las ciudades italianas, la población de Inglaterra, la población del Sacro Imperio, se siente entonces atemorizada. Y sucede que su rey no tiene suficiente poder como para combatir a estos invasores bárbaros. Por eso es que la gente que hace se empieza a ir al campo. ¿A qué? A buscar a muchos miembros de la nobleza a que los protejan. Así es. De esa manera, los miembros de la nobleza empiezan a acumular tierras y se le empieza a llamar señores feudales. Estos señores feudales les dicen a las personas del pueblo, ven aquí, ven a mis tierras. Yo te voy a dar un lugar donde trabajes y donde vivas con tu familia. Y si nos invaden los bárbaros, te voy a proteger en mi castillo. Tengo mi ejército para protegerte. Solamente te pido que tú me rindas un homenaje. Ojo, me rindas un homenaje, es decir, me jures, me hagas un juramento de fidelidad en la cual tú vas a tú vas a jurar que me vas a ser fiel a mí, que cada vez que yo necesite de ti, tú estás para apoyarme. A eso se le llama el homenaje, juramento de fidelidad. ¿Ok? Durante este feudalismo vamos a encontrar tres elementos. Un señor feudal, dueño de grandes tierras, son miembros de la nobleza, la mayoría, no todos, también hay miembros de la iglesia, ¿sí? Principalmente son miembros de la nobleza, ¿sí? Señores feudales. Segundo, un vasallo, o bueno, muchos vasallos. ¿Ya? Los vasallos son personas también, muchos de ellos de la nobleza, pero con muy poco poder. Con muy poco poder que le juran fidelidad a un miembro de la nobleza con más poder. Se arrodillan frente a él y le juran servirle cada vez que lo necesiten. Y de esa manera surge esa relación entre un señor feudal y un vasallo. Pero aparte de estos dos elementos, existe un tercer elemento, una tercera persona que se le llama a él siervo. El siervo. El siervo es una persona del pueblo. El siervo es una especie de campesino. El siervo es alguien que va a trabajar las tierras. No solamente las tierras que se le da a él para que pueda subsistir, sino también, las tierras de su señor feudal. Ah, profesor, a ver, déjeme ver si le estoy entendiendo. En el feudalismo existe un señor feudal y debajo de él hay muchos vasallos y muchos siervos. Correcto. El señor feudal, el dueño de todas las tierras, el que tiene su castillo; el vasallo, la persona que jura fidelidad a un señor feudal, que le jura ser fiel y seguir a todo momento; y un siervo, que es el que trabaja la tierra. Tres elementos. ¿Sí? Ahora, cuando digo tres elementos no me refiero a una unidad. No vas a pensar que un solo siervo, un solo vasallo tiene el señor feudal. No, 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 no. No. El señor feudal tiene una gran cantidad de vasallos y tiene una gran cantidad de siervos también. ¿Ok? Tiene ambos, tiene siervos y tiene vasallos, por si acaso, el señor feudal. Ahora veamos, como te decía, en el feudalismo la principal actividad económica es la agricultura y todo lo que produce el siervo es para que se alimente él con su familia y para que pague sus impuestos a su señor feudal a través de su producción paga. ¿Sí? Profesor, ¿y le sobra algo? No, no le sobra ni nada.
¿sí? A eso se le llama economía autárquica, una autarquía. Una autarquía es cuando tú produces, pero para tu autoabastecimiento, para ti. No produces excedente. Profesor, entonces si no hay excedente, nadie va a vender productos. No, pues, como te estoy diciéndote, el comercio decae. Profesor, ¿y no hay un mercadito ahí en la esquina? No, no hay mercados. Cada persona, cada siervo produce lo suficiente para que se alimente. Profesor, ¿y que el siervo va a producir todos los alimentos? No, pues produce los que necesita y si le hace falta algo, busca a otro siervo para que hagan un intercambio de productos. A eso se le conoce con el nombre de trueque. ¿Ok? Trueque. Trueque es un intercambio, ¿sí o no? ¿Ok? Listo, hasta ahí espero que estés entendiendo. Veamos, mira. Organización económica del feudo. Se le llama feudo al territorio del señor feudal, ¿sí? A toda la extensión de su territorio. Suponte un distrito, Villa María. Suponte que el dueño de toda Villa María es un solo señor, un miembro de la nobleza, el señor feudal de Villa María. Tiene bastante tierra, ¿sí? Y dentro de ese dominio tiene una gran cantidad de vasallos y tiene muchos siervos que trabajan todas las tierras. ¿Ok? Así más o menos. Mira, ¿qué dice? A nivel económico, lo que se busca es la autosatisfacción de sus necesidades, ¿no? Producir para alimentarse. ¿A través de qué? A través de la agricultura. Por eso dice predomina la agricultura. ¿Eso qué provoca? Que otras actividades decaigan. Por ejemplo, el comercio entre en crisis. Pero ¿sabe por qué entra en crisis el comercio? Porque no se está practicando mucho. Porque el comercio se practica más que todo en las ciudades. Y las ciudades están despobladas. Porque la población se ha ido al campo a trabajar en la agricultura para que un señor feudal lo proteja de los invasores bárbaros. Ah, ya, profesor, ya estoy entendiendo más o menos. ¿Qué cosa más se da? Se estanca la artesanía, porque la artesanía también es otra actividad que se practica en la ciudad. Y repito, la ciudad está siendo despoblada porque las personas se van más que todo al campo a trabajar para un señor feudal, quien los va a proteger. ¿Ok? A nivel político, dice, ¿qué cosa es el feudalismo a nivel político? Dice, los señores feudales tienen más poder que los reyes. Ya te había dicho, ¿sí o no? Los reyes empiezan a decaer, mientras que los miembros de la nobleza, llamados señores feudales, empiezan a tener más poder. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y todos los señores, y todos los de la nobleza van a ser señores feudales? No, no todos. ¿Quiénes son señores feudales? Aquellos miembros de la nobleza que empiezan a acumular muchas tierras y que empiezan a tener vasallos y siervos que los sirvan. Siguiente pregunta que me podrías hacer. Profesor, ¿y es lo mismo, y es lo mismo siervo que vasallo? ¿Son lo mismo? ¿Tienen los mismos derechos? No, sí o no. El vasallo es alguien de la nobleza, pero con poco poder. Ya te dije, que le jura fidelidad a su señor feudal. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre ambos? El señor feudal protegerá al vasallo y le dará tierras donde vivir. A cambio, el vasallo le jura fidelidad y servirle cada vez que lo necesite. Profesor, por ejemplo, a ver, dime un ejemplo para entender mejor cómo es que el vasallo va a servir siempre al señor feudal. Por ejemplo, suponte que el señor feudal se va a una guerra, algo que les gustaba bastante a los señores feudales, a su espíritu belicoso, su espíritu de lucha. Entonces, imagínate que el señor feudal de Villa María se va a la guerra. Sus vasallos que le han jurado fidelidad van a marchar con él para dirigir al ejército. ¿Y quiénes componen el ejército? Los siervos. Profesor, el pobre campesino que se manda trabajando en el campo, sí, él va a servir como soldado del señor feudal. Otro ejemplo, suponte que el señor feudal cae prisionero frente a otro señor feudal, lo ha capturado en la guerra, suponte en la batalla. ¿Qué hacen los vasallos que le han jurado fidelidad? ¿Qué hacen? Tienen que juntar el dinero, ¿ya?, para rescatar a su señor feudal. Porque le hemos jurado fidelidad, tenemos que servirle, tenemos que rescatar a nuestro señor feudal. Otro ejemplo, suponte que el señor feudal va a llevar a juicio a alguien. Los vasallos tienen que acudir donde el señor feudal entonces para que sirvan como tribunal de justicia. ¿Sí? Como tribunal de justicia. Suponte que el señor feudal está preocupado, no sabe qué hacer. Los vasallos deben servirle de consejeros al señor feudal
Otro ejemplo de cómo sirve el señor feudal, perdón, el vasallo. ¿Mm? Cuando la hija mayor, ojo, la hija mayor del señor feudal se va a casar, quien corre con los gastos de ese matrimonio son los vasallos. Ve, tú dirás, ¿y por qué los vasallos van a correr? Porque ese es parte del juramento, servir a su señor. Profesor, y si se casa la segunda, la tercera, la cuarta hija, ahí sí no, ya no, eso se las arregla. El vasallo ha jurado fidelidad y por lo tanto debe correr con los gastos del matrimonio de la primera hija del señor feudal. De esa manera te das cuenta que el vasallo sirve como consejero, como apoyo económico, como dirigente, como jueces, como tribunal de justicia, en todo lo que necesite el señor feudal, ahí está su vasallo. Y el siervo, en cambio, el siervo no. ¿Sí o no? El siervo, ¿qué cosa hace? El siervo lo que hace es el campesino. Él no tiene dinero, él no tiene dónde caerse muerto. El siervo no le queda otra cosa que ser un siervo. Sale de la ciudad a lo que se dedicaba y se va al campo, le jura fidelidad a un señor feudal y trabaja para él. El señor feudal, ¿qué le da al siervo? Le da tierras para que viva él con su familia, le da protección por si vienen los bárbaros, los vikingos, los sarracenos, ¿ya? Y a cambio, el siervo trabajará las tierras del señor feudal, le pagará impuestos por las tierras que le ha dado y compondrán el ejército del señor feudal el día que se dé una batalla, una guerra. ¿Ok? Viendo la imagen, viendo la diapositiva aquí, te das cuenta que dice, los señores feudales tienen más poder que los reyes. Imparten justicia, recaudan impuestos, armaban ejércitos. Quiere decir que el señor feudal es una especie de pequeño rey dentro de su territorio, dentro de su feudo. ¿Sí? Como te dije, imagínate, Villa María sería un feudo, Villa El Salvador otro feudo, San Juan otro feudo, Chorrillos otro feudo. Cada uno de estos feudos, ¿no es así? Están dirigidos por un señor feudal. Y el señor feudal de cada feudo tiene poder absoluto sobre su feudo. Todo. El señor feudal dentro de sus dominios puede, por ejemplo, imponer, gravar todos los tipos de impuestos que le da la gana. Él imparte justicia entre sus siervos. Él forma un ejército para ir a la guerra. Es su derecho. ¿Ok? Él cobra por utilizar el molino o los bosques para los animales que crían los siervos. Él da permiso al siervo para que salgan o ingresen al feudo. Inclusive, si el siervo quiere contraer matrimonio, el señor feudal puede hacerla de sacerdote y si le da la gana puede casarlos. En otras palabras, el señor feudal concentra todos los poderes. Él es como quien dice el presidente, el que gobierna, el congresista, el que da las leyes, y el juez, el que imparte justicia. ¿Sí? Él lo es todo dentro de su feudo. En otro feudo, otro señor feudal. En otro feudo, otro señor feudal. ¿Sí? ¿Entendiste? Mira, esto es más o menos un feudo. Imagínate que esto fuera Villa María, fuera San Juan, fuera Chorrillos, ¿no? Fuera Villa Salvador. Este es un, perdón. Este es un feudo. ¿Qué es lo que hay en un feudo? Principalmente las tierras. ¿Sí? Dice reserva servil. Todo esto es la reserva servil. Servil de siervo, pues, ¿no? Para ellos, para los siervos. ¿Ok? Aparte de todo eso, se encuentra la reserva señorial, es decir, el territorio del cual se alimenta el señor feudal. Ahora, tú te das cuenta que el señor feudal, al ser de la nobleza, él no trabaja. Él da órdenes nada más. El pobre siervo, el pobre campesino, tiene que trabajar las tierras suyas y aparte tiene que ir y trabajar las tierras de su señor feudal para que el señor feudal se alimente, para que el señor feudal pueda vivir. ¿Okay? Entonces, si lo vemos de ese lado, si lo vemos de esa manera, nos damos cuenta que el feudalismo es una especie de sistema de explotación hacia el campesino, hacia el pueblo, ¿sí o no? Lo hacen trabajar demasiado. Y peor, le dan demasiados impuestos. Inclusive, te cuento algo, existía una forma de humillación degradante, terrible, horrible, oye, como dicen, que aplicaba el señor feudal a los siervos, no a los vasallos, pero sí a los siervos. ¿A qué me refiero? Al derecho de prima nocte. El derecho de prima nocte
Traducido, primera noche era algo que le correspondía al señor feudal. ¿Cómo así? Te explico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cada vez que un siervo contraía matrimonio con su pareja, con su novia que se iban a casar, ¿no es así? Cada vez que se casaban, el señor feudal tenía derecho a pasar la primera noche. Sí, lo que estás pensando. La primera noche con la esposa del siervo. Si por ahí alguien no me entiende, te lo explico de esta manera. Cuando el siervo se casaba con su novia, la luna de miel lo llevaba con el señor feudal. No, el siervo no, pues la esposa, no, la sierva, pues el siervo cómo. La sierva, la esposa del siervo, tenía que pasar la primera noche de casado, no con su esposo, sino con el señor feudal. Imagínate, tremenda humillación para el pobre siervo, tener que compartir la primera noche de matrimonio a su esposa con el señor feudal. Terrible, ¿sí o no? Muy, pero muy terrible ello, pues. ¿Ok? Esa era parte, ¿no? Sistema de explotación, entonces, esto del feudalismo. Dice acá, esquema de un feudo. ¿Qué encontrábamos, por ejemplo, en un feudo? Dice acá, tierras de cultivo de los campesinos, ¿sí? Prados comunales, es decir, donde podían ir todos los animales, ¿sí? Y tierras del señor, que se le llama la reserva. ¿Qué encontramos en las tierras de cultivo del campesino? Mira, una parte de las tierras él producía pasto, se le llama barbecho, el pasto, para que coman los animales. En otra parte de su territorio producía avena, o si quieres legumbres, cualquier tipo de algún vegetal. Y en otro producía otro tipo de alimento. En este caso acá te ponen un ejemplo te ponen trigo, ¿sí o no? Trigo. Entonces, en tu espacio que te ha dado el señor feudal, acuérdate que todo el territorio es el feudo, ¿sí o no? Pero esa porción del feudo, esa pequeña parte de tierra que te daba para que tú vivas con tu familia, a eso se le conocía como manso, ¿ok? El manso. Entonces, el manso venía a ser una porción del feudo entregada al siervo para que ahí trabaje. ¿Qué es lo que tenía que hacer el siervo? Tener su casita ahí y dividir sus tierras cultivables en tres. Así dividía, ¿ya? Como tu chacrita lo dividías en tres. A esto se le llama rotación trienal. ¿Por qué rotación? Porque para rotando, mira, imagínate, el primer año, ¿tú qué has hecho en tu tierra? Lo has partido en tres y vas a producir trigo, avena y aquí barbecho. Profesor, ¿por qué barbecho? ¿Por qué pasto? Porque el pasto no porque siempre una parte de la tierra tienes que dejar descansar. No debes producir algo que agote a la tierra. La tierra se agota, la tierra tiene recursos, tiene nutrientes que hace que las plantas crezcan, que surjan los alimentos. Pero cada cierto tiempo la tierra necesita abono, necesita enriquecerse otra vez. Entonces, imagínate que este año, en el 2000, has trabajado tu tierra y acá en esta parte has producido trigo, aquí avena y aquí has solamente barbecho. Esta es la parte que descansa, como te digo. ¿Por qué descansa? Porque el pasto no exige a la tierra, es decir, no la cansa, no le quita nutrientes. Esta parte está descansando. Mejor aún, mejor aún, se está cargando de nutrientes. ¿Por qué se carga de nutrientes? Porque es a esta parte donde van a venir tus animales que tienes a comer el pasto, pero al mismo tiempo van a orinar, van a defecarse. Y no sé si tú sabes, pero el excremento de los animales sirve como abono. Es decir, el abono hace que las tierras se vuelvan más ricas, con más nutrientes. Conclusión, en el año 2000, mientras esta parte de tu tierra está trabajando, se está exigiendo, en esta parte de la tierra se está recuperando, se está recargando. Al año siguiente, en el 2021, ¿qué haces? Las tierras que estaba descansando y que ya tiene mucho nutriente, ahí la vas a hacer trabajar, produces avena. En el otro trigo, y la tercera, que ya había producido trigo el año siguiente, ahora en el 2021 lo dejas descansar, que se vaya recargando de abono, ¿no? Solamente produces barbecho, que es decir, pasto. Y en el 2022, al año siguiente, ¿qué haces? Igual rotas. En esta tierra produces trigo. En esta tierra que estuvo exigido 2 años, ahora lo dejas descansar. Solamente siembras pasto, barbecho. Y esta otra que ya recargó, produces
avena. Y así va rotando cada vez, cada 3 años en esas 3 partes. A eso se le conoce se le conoce con el nombre de rotación trienal. ¿Te das cuenta o no? Inteligente. De esa manera produces un poco más, ¿sí? Las tierras comunales, la aldea, ¿no es así? Donde está la iglesia, a la cual se le paga diezmo. Eso también es algo abusivo para la época. El diezmo venía a ser un impuesto que todos deberían pagar. El diezmo existe hasta hoy en día, pero el diezmo hoy en día no es un impuesto obligatorio, ¿ok? Hasta hoy en día no lo es. El diezmo hoy en día lo haces a manera de voluntad para tu iglesia, por tu fe. En cambio, en la Edad Media era una obligación. Todos tenían que dar el diezmo a la iglesia, era un impuesto. Entonces tú como pobre campesino tenías que dar diezmo a la iglesia y por si fuera poco tenías que también pagar a tu señor feudal, que acá está bien rico todo él, descansando, esperando que alguien se case. ¿Entendiste la broma, no? Esperando que alguien se case para que practique prima nocte, ¿no? La primera noche. ¿Qué tenemos en las tierras del señor feudal, por ejemplo, que se llama la reserva señorial? Tenemos al castillo, tenemos las tierras cultivables, aquí está, ¿no? Y las tierras son trabajadas por el siervo, ¿sí? Está por acá, las tierras cultivables, y también te encuentras, pues, el pasto, ¿no? Perdón, el prado, ¿ok? Visto de otra manera, mira. Vivienda del señor feudal, su gran castillo. La reserva señorial, las tierras exclusivas para el señor feudal. El manso, que ya sabes que son las tierras que entregaba a los siervos. Y las tierras comunales, como quien dice, para todos, para todos. Tierra perteneciente a todo el feudo. Bosques, por ejemplo, el pasto para el ganado, para que se alimente. ¿Ok? Aldea, la vivienda de los campesinos. El manso, tierra cedida por el señor a los campesinos. La reserva señorial, tierras para el señor, para que los siervos trabajen ahí, para el señor. Innovaciones técnicas. Te das cuenta que si la agricultura es la principal actividad económica, entonces tiene que haber algunas cosas nuevas que se practiquen en la agricultura para que mejore la agricultura, ¿sí? ¿Qué tenía, por ejemplo, para que mejore la agricultura? Apareció el llamado arado de vertedera. Esto que tú ves aquí es un arado. Tiene una rueda de apoyo para que avance más rápido. Y acá tiene una especie de pico, que es la que se encarga de hacer los huecos, se le llama surcos en la tierra. Tú sabes que en campos grandes tú tienes que hacer huecos, grandes huecos de gran distancia para que ahí pongas las semillas, ¿sí o no? Y luego lo cierras y con el paso del tiempo va a crecer la plantita. Ahora, este instrumento, jalado por un animal de carga, por un buey principalmente, hacía los surcos más fácil, más rápido y a mayor profundidad. Porque si tú agarras tu pico y empiezas a hacer el hueco, te demoras no solo un montón, sino te matas la espalda, cansa demasiado, no produces mucho. En cambio, si es los huecos, los surcos, son hechos por un arado que va a ser jalado por un animal de carga, entonces avanzas más rápido. El arado entonces favorece la producción. ¿Sí? La collera, ¿qué es eso, profesor? Como su nombre lo dice, collar, collera. Se ponía en el animal de carga para que de esa manera en esta collera se amarraba el arado. Este arado es lo que jalaba, ¿sí o no? Es lo que jalaba el animal de carga, ¿sí o no? Pero ¿cómo vas a poner el arado en el buey? O si quieres utilizar caballo. Tiene que haber algo en lo cual amarrarse, ¿no? Pues para eso aparece esto, pues la collera que se le pone al caballo y de ahí se amarra hacia atrás para que pueda jalar el arado. El molino, otra cosa que representa la Edad Media, ¿no? Sirve para, su nombre lo dice, ¿no? Molino, moler, sirve para eso, sirve para poder moler los granos. La herradura, eso es lo que va en la pezuña del caballo, para que el pobre caballo no se haga daño al pisar, entonces se le pone una herradura, ¿sí? Los caballos también son muy utilizados en la Edad Media. ¿Por qué son utilizados tanto? Porque es el tiempo en el cual la arma más poderosa para la guerra era la caballería, el hombre a caballo. Un ejército durante estos tiempos se compone de el soldado que lucha a pie, se le llama infantería. El soldado que lleva un arco y la flecha,
se le llaman los arqueros, ¿no? Y los hombres que van a caballo, que es la caballería. De infantería, arqueros y caballería, el más importante era la caballería, porque un caballo gran tamaño puede pisotear en su camino y el hombre que está arriba montado con su espada puede matar más fácil a otros. Por eso que la caballería era muy importante. Ejército que no tenía caballería en la Edad Media y se enfrentaba a un ejército que tenía caballería, era casi fijo que iba a vencer el que tenía caballería. Pues ya, es un arma fundamental en la Edad Media. Y esos caballitos tenían su herradura, como que dice, su zapato, ¿no? Que se le ponía debajo de la pezuña. Productos, bueno, esta es la rotación trienal que ya te dije hace un rato, ¿no? Producían, por ejemplo, trigo un año, al siguiente otro tipo de hortaliza y al siguiente, pues, barbecho. Y así van rotando todos los años, ¿no? Eso se le llama rotación trienal. Siguiente, ¿cómo está compuesto la sociedad? ¿Quién está en la parte superior de todo? El rey. Y sucede que al rey se le conoce con el nombre de primus inter pares, que significa primero entre sus pares. ¿Por qué primero entre sus iguales? Porque sucede que los miembros de la nobleza feudal no se creían menos que el rey, se creían igual que él. Por eso es que los feudales, los señores de la nobleza, le decían al rey, rey, tú no eres más que nosotros, tú eres igual que nosotros, sino que tienes el cargo de rey, eres el primero, pero entre todos nosotros somos iguales. Yo, miembro de la nobleza, y tú, rey, somos iguales. Insolentes los nobles, ¿no? Insolentes. Porque como tienen poder, se atreven a enfrentarse al rey. ¿Mm? Por lo tanto, en esta pirámide podemos ver a los que componen una comunidad, una sociedad. El rey está en la parte superior, es el primero. Debajo de ellos están los miembros de la nobleza. A muchos de ellos se les llama duques, que tienen más poder, condes, menos poder. Y a los miembros de la iglesia, los altos prelados son miembros de la iglesia. Por ejemplo, los obispos, los arzobispos, los cardenales son hombres muy poderosos con mucho dinero, miembros de la iglesia. A todos ellos se les conoce en forma en conjunta con el nombre de bellatores. ¿Por qué se utiliza la palabra bellatores? Porque significa batallar. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Porque sucede que los miembros de la nobleza feudal se encargan de ir a las guerras. Eso es lo que más les gusta a ellos, ir a luchar. Por eso se les llama los bellatores, a estos señores de la nobleza. Debajo de ellos se encuentran los miembros de la iglesia. A ellos se les llama, bueno, la clase social a la que pertenecen los miembros de la iglesia es el clero. Ese es su grupo social, así se les llama. Pero resulta que en el feudalismo a estos miembros del clero se les conoce como oradores. ¿Te das cuenta por qué o no? Pero eso es fácil, porque ellos como miembros de la iglesia son los que tienen la función de orar, de rezar. Por eso oradores. Ellos oran, ellos batallan. Y ellos, profesor, laboran, pues. Laborar es trabajar o no. Por eso se les llama al soldado, al campesino, al siervo, se les llama los laboradores. ¿Ok, chicos? Espero que haya quedado hasta ahí claro. El rey por encima de todos y luego tenemos a los bellatores, a los oradores y a los laboradores. Esa es la sociedad feudal. Así está compuesto toda la sociedad en la época del feudalismo. Repito, ¿qué es el feudalismo? Es un sistema político, económico y social que predominó en la Europa occidental durante la Edad Media. Adquiere su máximo poder entre los siglos 9 al 12. ¿Ok? ¿Sí? Listo, entonces. Eso es el feudalismo. Profesor, ¿por qué el feudalismo es un sistema político? Porque los miembros de la nobleza adquieren más poder. ¿Por qué es un sistema económico? Porque hay una actividad económica que prevalece, la agricultura. ¿Por qué es un sistema social? Porque la sociedad está dividido en estamentos, en clases. Bellator, orator, laborator, ¿sí o no? Así está dividido. Ok, chicos, entonces espero que hayas entendido eso. Mira, aquí tenemos un ejemplo de una serie de entretenimientos en los cuales pasaban su tiempo los miembros de la nobleza. Como no tenían nada que hacer, recuerda que ellos no trabajan y si no hay guerra, están de vagos,
Por lo tanto, algo que les gustaba bastante era las justas medievales, que venían a ser las peleas de caballeros. No sé si has visto alguna vez una película de esto. Desde un rinco, desde una esquina, un hombre a caballo, un caballero con una enorme lanza, corre en sentido contrario a otro caballero, cada uno con su lanza. Mira, aquí está su lanza, ¿no? El objetivo es que los dos se impacten, ¿no? Vengan de sentidos contrarios, se impacten con la lanza y uno bote al otro del caballo y así va a ganarse. Era una competencia, ¿no? Había octavos de final, quién pasaba a los cuartos de final, luego a la semifinal y una final y ganaban un buen premio, una medalla, algo, ¿no? Un estandarte ganaban. Y así se entretenían, pues, los miembros de la nobleza, ¿eh? Para no aburrirse. ¿Ok, chicos? Entonces, de esa manera es que estamos llegando a lo que es el feudalismo en esta primera parte. ¿Sí? Vamos a ver como un pequeño repaso, mira. ¿Qué es el feudalismo? Es un sistema político, económico y social de la Edad Media. ¿Es así? En el feudalismo existen tres elementos, te dije, tres agentes. El señor feudal, dueño de todas las tierras, el vasallo, un miembro de la nobleza con menor poder que le jura fidelidad al señor feudal, y un siervo, que es el campesino pobre que trabaja las tierras. ¿Cómo el señor feudal hizo posible? ¿Cómo pudo acumular tantos vasallos y siervos? Porque en esos tiempos se estaba dando la invasión de pueblos bárbaros. ¿Te acuerdas? Los vikingos, los magiares, los sarracenos invadían. Y el miedo que causaban hizo que muchas personas libres vayan y busquen protección en los señores feudales. Y si tú me dices, profesor, ¿y por qué no buscaban protección en el rey? Ya te dije eso, ¿no es así? Porque en esos tiempos, año 900, año 1000, año 1100, los reyes eran reyes con un poder debilitado. No podían enfrentarse a estos invasores bárbaros, no les alcanzaban sus recursos. En cambio, los miembros de la nobleza, su poder había crecido más. ¿No es así? Economía autárquica, la agricultura principal actividad, decae el comercio y la artesanía. A nivel político, el señor feudal tiene más poder que los reyes, ¿no? Lo dijimos. Cómo está compuesto un feudo, ¿no? Recuerda que el feudo son los dominios del señor feudal. Y lo que entrega al siervo es un manso, una porción del feudo. ¿Ok? En el feudo encontrábamos las tierras del campesino, en la cual aplicaba la rotación trienal, ¿sí o no? Las tierras comunales y las tierras exclusivamente del señor feudal, ¿no? Ahí tenemos por otro ejemplo, ¿no? Que le hemos visto, las tierras comunales, la aldea, el manso, la reserva señorial, ¿no? Innovaciones agrícolas, el arado para hacer los surcos, la collera para que el animal de carga jale el arado, el molino para moler, pues, ¿no? La herradura para los caballos, principal fuerza en la guerra, la caballería, la rotación trienal, y cómo está compuesto la sociedad feudal, ¿no es así? Mira, esto que te puse aquí, por ejemplo, las justas medievales, es una actividad que practicaban los señores feudales, te dije, ¿no? En tiempos de ocio, pero no era la única. Existían otras actividades como, por ejemplo, la cetrería, ¿sí? La cetrería. La cetrería se traduce como cacería con halcones. Cacería con halcones. ¿Y qué cosa es eso? La cacería con halcones resulta que es una actividad por la cual los señores feudales marchaban con su halcón hacia los bosques, entre varios, y tenían que cazar un roedor. Lanzaban a sus halcones para que les ayude a atrapar ese roedor. El que lograba atrapar ese miembro de la nobleza ganaba. ¿Ok? Así como hoy en día existe, hoy en día muchas veces, ¿cómo se llaman? ¿No? Personas que tienen mucho dinero, ¿qué hacen? Van a los bosques, ¿no? O ricos ellos con mucho dinero, llevan un perro de cacería, ¿sí? Y algún trabajador suyo suelta un conejito y ¡fum! Que se corra hacia el bosque. ¿Y qué haces tú? Sueltas tu perro de cacería y que todos los perros lo corretea a ver quién lo atrapa. Es el que gana. Algo parecido en la Edad Media, solamente que no sueltan perros, sueltan halcones. Ahora, si alguien queda un poco incrédulo, me dice, profesor, ¿halcones? ¿Cómo van a criar halcones? Eso no se puede criar. Lo que pasa es que se les atrapaba desde pequeños, ¿no? Chiquititos, nada más como pollitos chiquitos, ¿no? Y se les acostumbraba a vivir con el ser humano, para que cuando ya sea grande ya esté acostumbrado, pues, y no se quiere escapar, no quiere atacar el halcón.
A esa actividad se le llama la cetrería. Pregunta número 1. Principal actividad económica, la agricultura. Causa del predominio del feudalismo, las invasiones bárbaras. ¿No? Debilitamiento de los reyes, ¿a qué se debió? A la caída del imperio carolingio. ¿Hasta cuándo los señores feudales tienen tanto poder? Hasta que son derrotados en las cruzadas. ¿Cómo se le llaman las tierras del señor feudal? Feudo. ¿Cómo se le llama la ceremonia en la cual un hombre se arrodilla y le jura fidelidad a su señor feudal? Homenaje. ¿Cómo se le llama el derecho del señor feudal de acostarse la primera noche con las esposas de sus siervos? Prima nocte. El derecho, el prima nocte. En algunos libros vas a encontrar que le dicen derecho de pernada. Así también se le conoce, ¿ok? Derecho de pernada. Hay una película muy interesante, muy bonita, que te muestra gran parte de todo lo que te estoy diciendo. Se llama Corazón Valiente. Buena película para que la veas en este encierro que estás sufriendo. Corazón Valiente. Ojo, la película, una vez yo dejé este trabajo y una alumnita pues bien hincha, bien aplicada, se confundió y encontró una serie, una especie de novela. Profesor, me he visto toda la serie, profesor, para hacer el resumen que me pidió. Veste, yo digo, ¿qué pasó, hija? No, yo no he pedido esa serie, yo he pedido la película, Corazón Valiente, la película, esa que es protagonizada por Mel Gibson, un actor que va a representar a un campesino escocés llamado William Wallace. Es tiempos del feudalismo, en el cual Escocia, un país, intenta liberarse de los ingleses. Y ahí vamos a ver el prima nocte, ¿sí? Justo en la película, si es que observas, es una película apta, por ejemplo, sana, ¿ya? Si no lo fuera, no te la estaría diciendo, pues. En esa película, por ejemplo, se observa que en una aldea se está llevando a cabo la ceremonia, ya se casaron una pareja, un campesino y una sierva con un siervo, ya se casaron. Y en eso que están celebrando, ahí todo humilde nada más, ¿no? En el campo están ahí bailando, ellos festejando la boda. De repente llega el señor feudal con sus soldados a caballo. Llegan, interrumpen. ¿Y sabe lo que dice el sinvergüenza del señor feudal? Les dice, ¿no? Vengo a bendecir. Mira, qué sinvergüenza. Vengo a bendecir. Dice, va a bendecir. ¿A qué buena gente? ¿Ah? Qué buena gente. Dice, vengo a bendecir este matrimonio, llevando la primera noche de casado a la novia a mi alcoba. Es decir, se la va a llevar a su casa, a su cuarto, pues, ¿no? Para que se acueste con ella. Imagínate el esposo, el campesino, ¿no? Se arrebató, ¿sí o no? Se quería romper la ropa. No, ¿qué quiere? Se le quiso ir encima al señor feudal, ¿ya? En la película se observa. En eso los soldados del señor feudal agarran al campesino y rápidamente con las lanzas ahí, a ver, muévete, haz algo, haz algo. Lo agarraron. La esposa del siervo, al ver que van a matar a su esposo, se le acerca al esposo, lo tranquiliza, cálmate, es decir, lo calma, ¿no? Y ella sube al carruaje y se va con él señor feudal esa primera noche, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos quedando hoy, chicos, en esta primera clase de feudalismo. Espero que me hayas atendido, que hayas entendido y que hayas retenido la información que te he brindado. Mucho gusto, chicos. Nos estamos quedando aquí, como te dije. Hasta la próxima clase. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.